Estás escuchando No me cuentes cuentos en Radio Global Coach and PNL y hoy volvemos con Alejandro Cañadas, experto coach en PNL, y vamos a hacer no solo un ejercicio muy interesante que nos va a abrir la mente, sino que también vamos a hablar de finanzas y de por qué nos cuesta tanto ser amiga de ellas. Alejandro, bienvenido. Muy bien, pues muchas gracias de estar aquí. Alejandro, cuéntanos, ¿por qué tenemos esa enemistad con las finanzas? ¿Qué nos pasa con ellas? Vale, yo hoy lo que quería tratar un poco es que al final nuestros comportamientos dependen de nuestras creencias y nuestras creencias son subconscientes. Es decir, las creencias que tengas tú con el dinero y con las ventas es lo que va a determinar al final tu nivel de riqueza. Yo de finanzas no soy experto, soy más experto en ventas, pero esto está procesado por nuestro subconsciente. De hecho, en la cultura cristiana, esto nos viene por cultura, tenemos asociado que incluso el dinero es malo, que los ricos son malos o que vender está mal. Fíjate cómo en el lenguaje cotidiano tenemos esto, ¿no? Incluso esta palabra, esta definición que tenemos de... A ver, es que suena un poquito mal, ¿vale? Pero no hay que ser políticamente correcto, simplemente son expresiones que marcan nuestro subconsciente. Por ejemplo, cuando dices, oye, ¿qué judío? Cuando dices, oye, ese es un judío, es como una persona no usurera, como un vendedor. Entonces tenemos a nivel subconsciente mala asociación a la venta y al dinero. Fíjate cómo también tenemos esa frase de cómo los cristianos interpretaron la Biblia de Jesucristo, esa frase que decía que antes entrará un elefante por el ojo de una aguja que un rico al reino de los cielos. Entonces, esto, nos guste o no, yo no hice la comunión, pero esto está, me gusta o no, en mi cultura, porque mi cultura es cristiana católica. Soy español y por tanto, aunque ya luego me haga budista o lo que sea, es mi cultura y es lo que he crecido desde pequeño. Entonces se ve incluso como, incluso vamos más allá, como hay ciertos comportamientos de los políticos de izquierdas que parafrasean y que son creencias de la Biblia. Son creencias de frases que se interpretaron en la Biblia. Pues esto está en nuestro subconsciente y nos está machacando. Fíjate cómo los judíos interpretaron la Torá, o sea, su Biblia, de otra forma, y ellos no tienen malas creencias con el dinero. Que luego, bueno, tendrán lo suyo también, ¿no? Pero por lo menos en los negocios saben jugarlo, han hecho, ¿no? Un país que estaba, pues eso, era un desierto y con un montón de problemas, pero sin embargo son muy hábiles, porque esto depende de tus creencias. Entonces yo lo que invito hoy a los espectadores, vaya, que llevo aquí 4 minutos hablando, o 5, pero voy profundo, ¿eh, Raquel? Córtame cuando quieras. No, está interesante porque la verdad tenemos ciertas creencias negativas con el dinero que al final impactan, ¿no?, nuestro día a día y en nuestro resultado de venta. Claro, tenemos malas creencias con las ventas, como que vender está mal, como que incluso vender es engañar. Como digo, vender al final es conectar y ayudar. Y luego, por otro lado, tenemos malas creencias también con el dinero, por esto, todo esto que hemos visto. Perdona, que es que tengo aquí a la gata. Oye, échate para allá. Perdona, cosas del directo. Y que viene a que la acaricie. Y por tanto, todo esto está afectando a nuestra economía. O sea, bueno, no sé, recuerdo un montón de anécdotas y ahora los espectadores pueden pensarlo también, ¿no? De comportamientos que habréis visto como que vender está mal o que... yo me acuerdo que una vez quise vender mi barco pirata de Playmobil, de pequeño, y mi madre y las vecinas me echaron una bronca que no veas, porque eso lo tenía que hacer gratis. Y es como, jolín, pues si es el barco pirata con todo el equipo. Y me estoy acordando ahora y me echaron una bronca tremenda. Y yo, bueno, no, es que a ver, jolín, es que lo iba a vender. Y se lo iba a vender por, no sé, 2.000 pesetas. O sea, era una muy buena venta. Pues al final el niño se quedó sin su barco pirata, chafado, y yo me quedé chafado también, porque al final eso lo tiramos. Entonces, esto está en nuestra cultura y por tanto, lo más probable es que todos tengamos creencias limitantes o bloqueos subconscientes. ¿Qué pasa? Que todo esto está a nivel subconsciente, no es a nivel consciente.
yo como trabajo con la programación neurolingüística y con el coaching, pues os invito ahora a que pasemos a la acción, a que esto no sea cháchara y que realmente os transforméis. Yo propongo directamente entrar en la práctica, en el subconsciente, hacer un ejercicio práctico para que lo viváis, y lo podemos hacer entre todos. Venga, me parece perfecto. Así vamos descodificando y vamos dejando entrar el dinero en la mente. Vale, yo no sé si, ya no me acuerdo, Raquel, si me has presentado un poco, para que me conozcan, para quien no me conozca, bueno, preséntame tú. Alejandro Cañadas, coach experto en PNL. Ah, vale. Bueno, pues vamos a hacer un ejercicio práctico. Más vale hecho que perfecto. Cada uno, que si está conduciendo a alguien, por favor, que pare el coche. Vamos a hacer un ejercicio donde vamos a colocar las palmas de las manos sobre los muslos. Vamos a relajarnos y vamos a poner en cada mano una de nuestras partes. Una parte que no quiere conseguir dinero y otra parte que sí. Pero todo esto se va a simbolizar a nivel subconsciente. Es algo que no puedes debatir, que no puedes conocer a nivel consciente. Y el subconsciente se comunica con nosotros con símbolos, con imágenes, con metáforas. Por tanto, el ejercicio no puede ser racional. Vamos a acceder a partes profundas de nuestra psique y vamos a dejar que se represente. Entonces, todo esto es experiencial, y por mucho que yo explique ahora la parte racional, no puedo explicarlo porque la experiencia es lo único real. Entonces, invito a que los espectadores se pongan ahora en una posición cómoda, pongan las manos palmas arriba sobre los muslos, se relajen y vamos a empezar con el ejercicio, con tu permiso, Raquel. Vamos a ello. Vale, pues vamos a hacer 3 inspiraciones profundas. Y con cada inspiración te vas a sentir más relajado y más en contacto con tu ser interior. Puedes hacer otra inspiración profunda. Y cuanto más inspiras, más te relajas. Cuanto más te relajas, más entras en contacto con tu mente subconsciente. Puedes hacer otra inspiración. Eso es. Ahora vas a ver una nube de relajación que sube por tus pies y los relaja. Relaja tus rodillas, relaja tu cintura, relaja tu estómago, tus brazos, relaja tus hombros, tu cabeza. Relaja todo tu ser. Eso es. Y ahora que estás relajado y en contacto con tu ser interior, vas a colocar en tu mano izquierda a esa parte de ti que no te deja tener más dinero, que por algún motivo te bloquea. Y vas a dejar que se represente con un símbolo, con una imagen, con un objeto. Poco a poco vas a colocar esa parte de ti y puede ser cualquier cosa. Eso es. Esa parte de ti que te bloquea. Y cuando estés preparado, fíjate en la figura, en la forma que se ha creado, el color, la energía, las sensaciones. Y le vas a preguntar que para qué está ahí, qué te quiere hacer ver, cuál es su mensaje. Escucha la respuesta ahora. Eso es. Y ahora vas a dar las gracias a tu sabiduría interior por la información que te ha ayudado a hacer consciente. Y vas a llevar la atención a tu otra mano, a tu mano derecha. Y vas a colocar esa parte de ti que sí que quiere triunfar, con el dinero, que sí que quiere ganar más dinero, que quiere éxitos económicos. Y vas a dejar que se represente con un símbolo, con una imagen, con un objeto.
Poco a poco va a aparecer ahí. Fíjate en ese objeto que ha salido, fíjate en la forma, fíjate en el color, en la textura, en la temperatura, en todos los detalles. Cuando estés preparado, le vas a preguntar que qué te quiere hacer ver, cuál es su mensaje. Escucha la respuesta ahora. Y ahora, desde aquí, le vas a preguntar a esta figura de tu mano derecha que qué opina de la mano izquierda, qué le gustaría que hiciera, cuál es su mensaje. Y vas a dejar que dialoguen la una con la otra, llevando la conciencia de un lado a otro. Deja que dialoguen ahora. Y cuando estés preparado, preparada, vas a dejar que poco a poco tus manos se empiecen a unir. Tú no tienes que hacer nada. Solamente deja que se empiecen a unir, que se empiecen a atraer. Vas a notar cómo poco a poco se van acercando, muy poco a poco. Eso es. Y ahora vas a dejar con tus manos juntas que vas a dejar que aparezca una figura nueva de esta fusión. Vas a dejar que aparezca un nuevo elemento, una figura, un objeto, una imagen, puede ser cualquier cosa. Y le vas a preguntar a esta nueva figura que para qué está ahí, qué te quiere hacer ver, cuál es su mensaje. Escucha la respuesta ahora. Cuando estés preparado, vas a llevar esta figura a tu pecho y vas a dejar que se integre dentro de ti. Nota cómo entra por tu pecho, por tu cabeza, por tus brazos, por tus piernas. Eso es. Disfruta del momento, tanto como desees. Cuando estés preparado, preparada, puedes volver al momento presente. ¿Qué tal, Raquel? ¿Cómo estás? Bien, no, la verdad que se descubren muchas cosas con esto. Sí, 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 sí. me alegro, me alegro. Eh, cada espectador, si ha hecho el ejercicio, tendrá una revelación distinta. Yo me he dado cuenta que tengo culpa subconsciente, porque obviamente nosotros venimos, ¿no?, de abuelos de la guerra civil, imagino que tú también, de una época donde, bueno, en España, ¿no?, hace 80 años, pues había muchísima pobreza, y hay un poco de culpa subconsciente de
que mis antepasados han sido, como creo que los de todos los espectadores lo han pasado, canutas, y en mi caso había culpa de, oye, no conseguía más dinero porque fíjate, o sea, había una parte de culpa que se ha liberado. Esto, mi revelación, que cada uno habrá tenido la suya. ¿Cuál ha sido la tuya? La mía ha sido el miedo a que te roben. Y yo esto sobre todo lo he visto mucho con amigas de Latinoamérica, ¿no? Que se han venido para acá y también tienen esta mala relación por el dinero porque era que si tú tenías más probabilidades de que te atracaran, ¿no? Toma ya, toma ya. ¿Y en cómo se te ha representado a ti? A mí se me representó el logo de Hacienda en la mano izquierda, fíjate. Digo, tienes dinero, te cobran más impuestos. Vale, vale. Claro, es que a ver, aquí hay otra creencia limitante y aquí me voy a meter toda esta nueva cultura que están saliendo de todos los youtubers. Sí que están en parte creando una creencia subconsciente limitante, que es como si emprendes, Hacienda va a ir a por ti. Y, o sea, yo no me meto si es verdad o no, o si es mejor que Francia o mejor que Marruecos, la Hacienda española o lo que sea. Lo que sí, que a nivel de creencias, que es lo que estamos hablando hoy, puede ser muy limitante, porque si tú vives en España es lo que hay. Y si crees que si vas a ganar dinero va a llegar un ente externo, sea quien sea, y te lo va a quitar, te estás destruyendo el subconsciente. Si decides quedarte en España, quédate con todo, con lo bueno, con lo malo, con todo, pero quítate esa idea. Porque además, bueno, no es, o sea, es real o no, pero como en todos los lados, todos los sitios tienen cosas buenas, cosas malas. El que se va a Andorra, que divulga mucho esta idea de no, es que en España no se puede hacer negocio y tal, claro, pero luego tiene que vivir en un pueblo todo el año, que están ahí a temperaturas bajo cero en septiembre. Vamos, yo ni aunque me paguen. Sí, todo Yo ni tiene su aunque me cara y su paguen cruz. muchísimo. Ni aunque me paguen, vamos, millones, no sé. Entonces, ojo con todo eso, porque se está creando mucho una cultura de creencias limitantes para el emprendimiento por Hacienda. Y al final, a nivel práctico, al final te quitan cuando tienes. O sea, para resumir mucho, cuando no tienes, no. Entonces, trabaja lo tuyo y luego, pues, en todos los sitios efectivamente que sí, que luego leeré comentarios de por ahí, no, es que es excesivo, es que tal, bueno, sí, pero estás aquí y al final lo que cuenta es tu creencia. Busca esas creencias que te motiven. A mí me motiva más pensar esto, que por lo menos pues esto no es un país como no sé, tercermundista, que puede tener menos impuestos. Claro, si quieres calidad, pues tienes que pagar, es lo que hay. Pero si, o sea, al final todo tiene su pro, todo tiene su contra. Pero mira, ha salido una que seguro muchos espectadores también tienen. Sí, no, seguramente por lo menos nos conocemos un poquito más y saber dónde hay que trabajar, ¿no? Muy bien, decir que a cada uno se le habrá representado con un símbolo, con una imagen que es a nivel subconsciente, que no está ni bien ni mal y que a veces pues que también pues que la concentración no tiene que ser, o sea, el ejercicio no tiene que salir perfecto, simplemente tienes que tener ese momento de revelación, esa sensación de revelación y de paz. Tenemos que sentir paz, yo siento paz ahora. Así que bueno, Raquel, me has prometido 20 minutos, creo que me ha ajustado, he ido ahí a saco, intensamente, a dar chicha y bueno, hasta aquí, continúa tú. Gracias, Alejandro. Esto, para las personas que nos están escuchando, que han hecho este ejercicio, es como un chas o hay que trabajar más en esto. Ahora, al darnos cuenta y haber tomado conciencia, hay que trabajar en estos aspectos. Claro, habría que trabajarlo a nivel subconsciente, porque por mucho que lo trabajes con el consciente, no funciona. Entonces yo para eso, pues bueno, en institutopnl.com enseño todas estas técnicas. Esta digamos que es una, pero al final hay que hacer un trabajo profundo, hay que hacer un trabajo mucho más profundo, porque son experiencias pasadas, creencias, miedos subconscientes, o sea, la mayoría de cosas se forman en el subconsciente, ¿no? O sea, una persona que tiene miedo a las alturas, tú no le puedes explicar de forma consciente que porque se acerque un poco a la terraza que no le va a pasar nada, porque vas a sentir ese miedo.
pues esto es lo que nos puede pasar con el dinero, con las ventas, con el comercio, con las empresas, con todo. Entonces habría que trabajar de forma profunda, sí. Sí, para las personas que nos están escuchando pueden entrar en la página web de Alejandro Cañadas, que él les ayuda a desprogramar esa parte, a mejorar la relación con la finanza. Y Alejandro, muchísimas gracias por este ratito, no me cuentes cuentos y por ayudarnos a sanar la relación con el dinero. Muy bien, pues muchísimas gracias a ti, Raquel. Me lo he pasado súper bien y espero haber sido práctico y fructífero. Y continuamos No me cuentes cuentos con unos minutos musicales. Y continuamos en No me cuentes cuentos en las terrazas del Sausal difundiendo el talento empresarial canario, y para ello vienen desde Las Palmas de Gran Canaria Carla Llarena, CEO de Cumo Space. Carla, bienvenida. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por estar aquí, por tenerme esta oportunidad. Cuéntanos un poquito cómo empezó tu historia con las redes sociales. Pues mi historia con las redes sociales es un poco curiosa porque en el mundo del emprendimiento, cuando sabemos que tenemos este espíritu emprendedor, siempre sentimos que queremos hacer algo más. Y yo no empecé por las redes sociales, empecé por un dropshipping y buscando siempre esa oportunidad de negocio mágica o esa oportunidad de negocio la clave para triunfar. Y de un momento a otro dije, oye, las redes sociales me gustan. ¿Por qué me gustan? Pues porque tienen algo que ver con la creatividad. Y lo que encontré ahí, la pasión fue el poder crear, y eso es lo que a mí me motivaba. La verdad que no estudié nada relacionado con las redes sociales ni de marketing, lo estudié después de empezar a proponerme empezar este camino, porque yo estudié traducción e interpretación. Y mi historia, cuando yo decidí de un día por casualidad, se podría decir, de empezar a ofrecer este tipo de servicios cuando te empezaste llenos de alumnos, yo trabajaba como encargada de un restaurante de sushi y un día vino un hombre muy cansado, y yo, que tengo mucha labia y muchas ganas de hacer hablar a los demás para pasar un buen rato, le pregunté por qué estaba tan cansado y me dijo que estaba abriendo un restaurante. Y yo pues tiré de la lengua y le dije, oye, ¿de qué estás abriendo el restaurante? Y me dijo de tortillas. Y me dijo, oye, ¿tienes alguien que te lleve las redes? Dijo, no. Y le digo, bueno, pues me presento. Y así mismo, entre haciéndole el pedido de sushi, pues terminé con el primer contacto, que fue mi primer cliente. Y ya llevamos trabajando más de 1 año y medio, donde hemos conseguido, entre muchas otras cosas, hacernos virales, crear muchos artículos para la prensa y crear un impacto positivo para este negocio, que al final es la pasión que encontré. Claro que no es solo estar en el momento justo, en el sitio indicado, sino también accionar y ir a por ello, ¿no? Sí, desde luego decir que sí a todas las oportunidades que se te pasen por delante, y ya luego si los factores se juntan y tú estás dispuesto a tomar esa decisión, pues se dará. Que sigues encontrando con esos clientes que te dicen, las redes me las lleva mi sobrino. Sí. Y es un cliente interesante porque hay una parte ahí que concienciar, porque como muy bien sabemos, no solo después de la pandemia la cultura empresarial cambió mucho, sino que estamos en un punto de innovación constante, y las redes sociales parece que es algo que decimos, oye, hace falta ahora, porque sí, todo el mundo está en las redes sociales, y es cierto, si no estás, no tienes esa visibilidad, no tienes esa ventana. Pero también hay que hacer un trabajo importante para concienciar a esas personas de no, hay otra persona que ya me lo lleva, no es importante invertir, porque al final si nos ponemos a mirar no solo en las redes sociales, sino en el marketing, es una parte esencial para el crecimiento y la estrategia de un negocio. A mí me llama mucho la atención que la figura de Community Manager lleva diversos temas, ¿no? Como tú en este caso, que tiene gimnasio, clínica estética, restaurante. ¿Cómo haces para generar ese contenido de diferentes áreas? Es muy interesante, porque yo creo que una parte esencial cuando te desarrollas como Community Manager o Social Media Manager es poner una escucha activa al cliente. Siempre vas a tener que entender muy bien cuál es la esencia que ese negocio quiere transmitir, para luego las ideas, los conceptos que surjan, que muchas veces surgen en equipo, o los reels que veas, que quieras inspirarte, de ahí poder sacar y crear ese contenido. No soy el tipo de profesional que piensa que una idea quizás la puedes tiene que hacerse exactamente igual con cada negocio, sino que le puedes dar un toque único y sobre todo siempre respetando esta esencia y sincronía
que parte de la naturaleza del propio negocio con el que quieren comunicar sus redes. Hablemos de viralidad. Sí. ¿Qué piensas de ello? La viralidad. Creo que es importante. Es jugoso atraer y trabajar hacia esa viralidad, pero no creo que sea el final, no creo que sea el concepto. Siento que hoy en día mucha gente se vuelve loca con el concepto de vamos a hacernos virales o vamos a crear esto para hacernos virales, cuando creo que el enfoque está en vamos a ser constantes, crear contenido que importe y sobre todo conectar con una comunidad y con un público que sabemos que nos va a consumir y que nos va a pagar finalmente. O sea, yo lo veo como vamos a usar este contenido con el enfoque de queremos facturar más, queremos generar más ventas, vamos a por ello. Si nos hacemos virales, que muchas veces no hay una fórmula mágica, podemos seguir muchas estructuras, podemos probar y de eso se trata mucho en las redes sociales, pero también creo que es un tema de no enfocarnos en que el punto final tenga que ser hacerlo viral. Vamos a usarlo para nuestro bien. Si nos hacemos virales de paso, genial. Sí, porque hay mucha preocupación también como por ese alcance, llegando al punto de comprar seguidores. Sí, yo no soy nada partidaria de comprar seguidores o utilizar fotos, porque creo que entre muchas cosas el algoritmo de Instagram y muchos diferentes algoritmos cambian constantemente y no solo te pueden dañar o te pueden castigar de cierta manera cuando hace como esas normas internas que ellas tienen, sino que creo que al final no estás conectando con la audiencia que tú quieres y no vas a conseguir vender o sobre todo que conecten con lo que tú les quieres ofrecer. Y eso no solo te va a retrasar, quizás no te va a ayudar al crecimiento de la cuenta y probablemente te afecte, ya hablando de forma más interna, en las ventas de tu negocio. Carla, yo no me quería despedir sin contar cómo ha surgido esta entrevista, que no estaba planeada y ha sido igual que como empezó con las redes sociales. Te apuntas, venga, sí voy, y al final pues está ahí el punto, ¿no?, de los emprendedores, de ver la oportunidad e ir a por ella, de estar dispuesto. Estar muchas veces no es puede o no hacerlo, sino es estar dispuesto a tomar la decisión, sea en el momento adecuado o no, porque a veces no siempre es en el momento adecuado, pero hay que tomar la decisión. Carla y Arena, muchísimas gracias por este ratito de Me Cuentes Cuentos. Muchas gracias. Y nosotros continuamos en las terrazas del Sausal mostrando estas fantásticas joyas de arena y plata de Leticia Palenzuela. Y continuamos en No Me Cuentes Cuentos desde las terrazas del Sausal, entrevistando al tejido empresarial canario y al talento que tenemos en las islas. Anteriormente estuvimos con Ana Curbelo en Lanzarote y hoy nos encontramos con Aida Balman. Hola. En la Isla del Hierro, ¿no?, que viene para acá, actriz herreña. Aida, bienvenida. Muchas gracias. Aida, cuéntanos un poquito sobre tu carrera. ¿Cómo te iniciaste en el mundo del cine? Bueno, yo arranqué en el teatro. Hice una formación en la península de arte dramático y de ahí directamente me metí en compañías de teatro, en el parque temático Isla Mágica en Sevilla también. Estuve bastantes años trabajando ahí, combinando un poquito de todo, de trabajo actoral de teatro con cositas más circenses, con cositas de acción de especialista y demás. Y el mundo del cine lo tenía como más alejado, porque cuando me formé no era una cosa que estuviera presente, que nosotros como actores pudiéramos tener la posibilidad de practicar ante una cámara y conocer los códigos, ¿no? Y entonces no lo tenía tan presente, pero de vez en cuando hacía algún casting. Y en una de esas me cogieron para una película como protagonista y ya me encantó tanto esa experiencia que dije, yo el teatro lo voy a dejar un poquito de lado porque también ya tenía muchas lesiones de ese trabajo más especialista que había hecho, de las peleas, de los saltos, de las caídas, todo eso que teníamos que estar haciendo a diario. Al final tenía el cuerpo muy molido, ¿no? Y entonces me embarqué en el mundo del cine. De hecho, vienes de rodar en Fuerteventura de varios días. Es complicado las artes escénicas en Canarias, más viniendo de una isla menor que es el Hierro y más siendo mujer. Sí, en general como actor hay que estar preparado a moverse, o sea, tener un nidito, un hogar, pero luego donde salga el proyecto hay que moverse a ese lugar y estar ahí el tiempo que te requieran y luego ya regresar. Viniendo de una isla menor, al final yo me veo obligada a estar bastante tiempo viviendo en Tenerife
pero voy mucho al Hierro, o sea, es como también mi segunda casa, siempre lo necesito. Y bueno, sí, vengo ahora de estar 2 semanas en Fuerteventura. Antes de eso estaba yendo y viniendo, pero ahora ya me tuve que quedar todo este tiempo seguido, y próximamente tengo que seguir rodando un poquito más en Madrid para acabar esta serie. Nosotras nos conocimos en el Talentón, y toda esta entrevista surge de que me parece muy interesante esas preguntas que se pueden hacer a los actores, a las actrices, que a veces también como que las encasillan, ¿no?, en un papel. Sí, es un poco inevitable, y en mi caso todavía más, que tengo pinta de guiri y no lo puedo evitar. Entonces, lo primero que ve un director de casting es: esta actriz me sirve para papeles de alemana o de extranjera, que tenga acento de alemana o de inglesa o lo que sea. Y también me ven mucho en cositas que son de época, ¿no? He hecho de nazi un montón de veces. Y bueno, sí que es un poco limitante ese hecho, pero al final yo también hago mis propios proyectos y me saco a mí misma de ese encasillamiento para explorar otros mundos, y de vez en cuando también tengo la suerte de no quedarme en eso, ¿no?, en que soy la extranjera, sino, por ejemplo, ahora en esta serie que acabo de hacer, pues me pidieron acento neutro, el castellano, que es algo que en mi formación pues lo tuve que aprender. Y creo que he sido de las primeras veces que me han pedido el acento, ¿no? Que no me han dicho, no, en canario o español con acento alemán. Entonces, para mí también es una oportunidad bonita de poder desarrollar más facetas mías y no solo quedarme en lo de siempre. Y volviendo un poquito a la pregunta de antes, que me parece también interesante, el tema de la mujer en el cine, ¿no? Que ser de una isla menor es bastante limitante en cuanto a cuando una tiene inquietudes artísticas y las quiere desarrollar, pues no tiene tantas posibilidades. Pero luego, cuando salí del Hierro, me empecé a formar y todo eso, y entré en el mundo del cine, me di cuenta de que ser mujer es limitante hoy en día todavía, porque todavía seguimos viviendo en un mundo dominado por una mirada más masculina que femenina. Es verdad que estamos avanzando mucho y equilibrando el tema de qué historias contamos en el cine, porque al final el cine es el reflejo de nuestra realidad, de nuestra sociedad, pero sigue habiendo un montón de historias escritas por hombres desde un prisma masculino, donde el protagonista podría ser perfectamente una mujer, pero sigue siendo un hombre. Y somos más mujeres actrices en España que hombres, entonces la competencia entre las mujeres es bastante mayor. O sea, hay más hombres que tienen la suerte de poder vivir de su profesión que mujeres, porque somos más. Y hay menos historias contadas para mujeres, pero bueno, ya te digo que es algo que se está poquito a poco equilibrando, porque se está tomando mucha conciencia de ello. Cuando hay coprotagonistas o personajes con los que tienes que compartir muchas escenas y no existe feeling, ¿qué truco tienes? Pues lo primero, apechugar, porque al final los actores no podemos elegir casi nunca con quién trabajamos. A veces sí tenemos la suerte de decir, ay, pues para este papel, si todavía no tienes a nadie, me encaja tal amigo, ¿no? Pero lo normal es que tenemos que apechugar sabiendo que, bueno, que es un trabajo temporal y que si el otro no nos cae bien, pues es lo que hay. Pero bueno, más allá de eso, hay que ser profesional, y es inevitable que no te caiga bien todo el mundo. Y bueno, entonces lo que yo suelo hacer es anteponer la técnica. Lo que yo no estoy pudiendo sentir a nivel personal hacia la otra persona, pues trato de llevarlo siempre al personaje. Si el personaje lo tiene que sentir, pero a mí no me está costando mucho, pues trato de fingir de que lo siento. Entonces ahí pues tiro de técnica actoral. Además están también estas escenas que son más íntimas, ¿no? De cómo lo gestionas, es decir, tengo que darle un beso a esta persona. Pues me voy más no me lo tomo tanto como algo emocional, ¿no? Porque al final el contacto físico para nosotros, además en España que somos muy tocones y muy de sentirnos cerca, intento apartarlo, ¿no? Como si fuera algo más de, tengo que mover una silla casi. O sea, obviamente no es lo mismo, pero
trato de quitar mis propios sentimientos como persona y ponerme en la actriz, que sí lo tiene que sentir, o sea, en el personaje, y vivirlo desde ahí. Después, hoy en día hay lo que se le llama coordinadores de la intimidad, que es algo obligatorio ya hoy en día en un rodaje, que son personas que hacen que el actor se sienta lo más cómodo posible en esas escenas y las dirige y las gestiona. Eso no existía hace 10 años, cuando más de 10 años fue la primera vez que tuve que enfrentarme a una escena de intimidad. Y para mí fue bastante violento porque lo primero que en esa película que tuve que hacer fue desnudarme delante de todo el equipo. Y yo no conocía a nadie más que a los directores. Y entonces fue como, jolín, vaya arranque de rodaje me está tocando. Pero bueno, lo superé y lo hice porque no me quedaba otra. Y luego en una de los momentos teníamos que estar piel con piel, desnudos al 100%. Y para mí fue como, guau, qué incómodo, ¿no? Y por suerte nos pusieron una servilleta entre los cuerpos para sentirnos, o sea, para quitar los sudores al menos, ¿no? Fue como un poco incómodo todo eso. Y eso hoy en día ya no se podría hacer de esa manera, ¿no? En este último rodaje en el que he estado, por ejemplo, tenía un desnudo también, pero me dejaron unas braguitas de color carne, que luego en edición lo borran, ¿no? Ya tenemos hoy en día esas herramientas y aparte de eso también cuidan mucho el que yo esté lo más cómoda posible en el sentido de que todo personal que no sea imprescindible, como por ejemplo el cámara y el sonidista, se van fuera, o sea, se quedan justo los que tienen que estar, que es el director y 3, 4 más. Entonces, tampoco siento que hay 1000 ojos encima mía y me puedo relajar un poco más. Sí, te sientes más cómoda. Sí. Además, ahora vienes de rodar otro personaje, que es de vampiro. Haciendo referencia a ese encasillamiento, también es complicado pasar, por ejemplo, de la comedia al drama, ¿no? Puede ser muy bueno en una parte y en el otro, pues, quizás no tanto. Sí, ¿no? También. Yo creo que la comedia es mucho más difícil que el drama y hay que entrenarla más. Y a mí me gusta mucho más la comedia que el drama, pero al final me suelen coger para el drama, para cosas más realistas que suelen estar acompañadas pues por drama, ¿no? Pero yo creo que depende un poco del actor, ¿no? De las cualidades que tenga y de lo que desarrolle también. Entonces, a mí me gusta mucho la comedia, pero he tenido muy pocas oportunidades de trabajarla. ¿Qué consejo le darías a una persona que está pensando en estudiar artes escénicas, cine, teatro aquí en Canarias? Pues lo primero es meterse en una compañía de teatro y hacer cursos de teatro, todo lo que se pueda. Después, si está en una isla mayor como Gran Canaria o Tenerife, puede ir a la Escuela de Arte Dramático, la que es estatal. O también hay unas cuantas privadas, tanto de cine como de teatro. También aconsejo mucho el ir a festivales de cine de los que ofrecen Cine Express, o sea, que te dan un lema o una idea sobre la que trabajar y en 3-4 días tienes que desarrollar toda una historia y entregarla hecha, ¿no? Y eso es un entrenamiento muy bueno para los actores. Hay ese tipo de festivales en La Palma, el Festivalito, que es el más conocido. Está Nordeste Cine en Tenerife, está el de Galdar, o sea, hay unos cuantos aquí en Canarias. Y luego, para mí, un actor no solo puede o debe tener el talento, sino que también tiene que entrenarse constantemente, porque eso es como si un músico hiciera el conservatorio y luego nunca más se pusiera a practicar, ¿no? Entonces el actor no tiene tan integrado ese concepto de hay que entrenar con asiduidad y suelen ser personas que piensan que con el talento ya basta, pero no. Hay que estar preparado para poder saltar de una emoción a otra en un segundo, ¿no? Entonces yo aconsejo que una vez que uno se haya hecho la formación que haya elegido, siga formándose a lo largo de la vida. Y para eso yo creo que es necesario salir de aquí, de Canarias, porque hay más opciones en la península. Yo incluso me he ido a Alemania
algún curso concreto, pero es porque he tenido la necesidad de seguirme reciclando y ver si veo que, como por ejemplo, entro en una forma de actuar donde me siento muy falsa, pues cómo rompo eso, y he buscado otras técnicas de interpretación para ver qué me funciona, ¿no? Y bueno, yo aconsejo eso, que un actor nunca deje de formarse y tener esa inquietud de conocer mundo, porque al final nos alimentamos de la vida que hay alrededor, y un canario está muy bien que conozca su sociedad y que se conozca a sí mismo dentro de esa sociedad, pero después que explore otras culturas, ¿no? Has hablado de entrenamiento, de prepararte antes de entrar a escena. ¿Cómo haces para entrar en el papel de otra persona? Antes que nada hago un trabajo bastante largo en casa de trabajarme el personaje. Empiezo por leerme el texto una y otra vez en bucle. Después paso a aprenderme el texto de memoria, porque me tiene que salir, y yo siempre me lo digo a mí misma, tiene que ser como el Ave María, que no lo pienso, me sale solo, ¿no? Y después lo siguiente es buscarle un poco la fisicalidad al personaje, la forma de expresarse, de moverse, y ver también, analizar un poco las emociones por las que transita para practicarlas. Entonces yo en casa voy probando las escenas y todo eso, voy viendo cómo se desempeña el personaje, y luego, si tengo la suerte, porque en los rodajes no siempre hay tiempo para eso, de tener ensayos, pues ahí ya puedo explorar mucho más con respecto al otro personaje. Y entonces todo este trabajo previo a mí me sirve para que cuando esté en la escena y den acción para empezar a grabar, solo necesite unos pocos segundos para conectar con todo lo que yo ya había preparado. Cuando es una escena que tiene una emoción más extrema, pues ahí quizás necesite pegar unos pocos de brincos para activarme y simular esa respiración que necesite para eso. Y si no, pues simplemente con la concentración. O sea, yo normalmente con la memoria física de lo que ya he trabajado antes me suele bastar para en unos pocos segundos entrar en la escena, ¿no? Aida Ballman, actriz, muchísimas gracias por este ratito No Me Cuentes Cuentos, por contarnos tu historia y estos detalles del cine que nos dan curiosidad a todos y que has compartido hoy aquí con nosotros. Muchas gracias a ustedes, y gracias también a los que nos escuchan, nos ven, y nada, que vaya muy bien. Y continuamos en No Me Cuentes Cuentos después de una pequeña pausa. Y continuamos en No Me Cuentes Cuentos entrevistando al talento canario. Y hoy tenemos con nosotros a una sevillana que ya reside en Canarias desde hace más de 10 años, experta en fortaleza y en coaching. Elisa Ferraro, bienvenida. Muchísimas gracias, un gusto estar aquí contigo. Más conocida como Mis Fortalezas. ¿De dónde sale este nombre? Pues mira, es un poco un juego de palabras, porque yo estoy certificada de un método, que ahora yo creo que hablaremos en profundidad, que lo que hace precisamente es identificar tus talentos y con un método apropiado y con acompañamiento apropiado convertirlos en fortalezas. Entonces, bueno, cuando estuve buscando así un nombre con gancho, pues pensé en Mis Fortalezas, con 2 S, con ese juego de palabras de señorita en inglés, fortalezas, y Miss, de que cada uno, y eso es lo que demuestro, es que todos tenemos fortalezas y que, bueno, yo te ayudo a encontrarlas, las de cada uno, por eso. ¿Cómo descubres el talento? Pues mira, yo llevo toda la vida dedicándome a esto, llevo más de 15 años en el mundo del talento, ¿no? Y es verdad que es una palabra que lógicamente va muy aparejada con mi vida profesional y que llevo mucho tiempo empleándola, pero a veces también he pensado que está un poco manida, ¿no? Porque se utiliza mucho y a veces no de la mejor forma. Entonces yo a lo largo de mi vida lo he identificado de muchas maneras más tradicionales, pues trabajando también en la parte de selección, haciendo entrevistas, por competencias, por observación y de muchas maneras, pero realmente a día de hoy, como yo lo identifico, es con este método concreto que todo empieza por un assessment, por un test, que si se hace bien te identifica y te clava, todo el mundo que lo ha hecho lo dice, tus 5 primeros talentos. Y a partir de ahí, pues ya empieza la magia, porque a partir de ahí es, bueno, a través de mi acompañamiento, convertir esos talentos, que al final son talentos en bruto, que incluso mal llevados a veces nos están trayendo problemas en nuestra vida, porque al final es identificar lo
tu esencia más pura, pero bien llevados, canalizando de la forma adecuada, pues se convierten en tus fortalezas. ¿Cómo pueden las empresas retener este talento? Bueno, pues ese es un gran melón actual, ¿no? Y yo creo que es el debate, y yo que me dedico, que trabajo afortunadamente en muchos proyectos con muchas empresas que tienen que ver con el talento, creo que el problema que tienen todas sobre la mesa, sea en el sector que sea, es cómo retener. A mí me gusta más llamarlo fidelizar, ¿no? Porque cuando decimos retener parece que tenemos que poner la voluntad. Exacto. Es como, no sé, si te digo a una pareja, no retenerla, sino que quiera seguir, ¿no? De verdad, ¿no? Porque en una empresa lo ideal no es, no sé, retener, que me viene que parece que está con una esposa retenido. Se cuesta. Entonces mejor me gusta cambiarlo. Que al final las palabras parece que no, pero también es como súper importante cómo las empleemos, ¿no? Entonces al final es, ¿cómo lo fidelizamos? Bueno, pues al final comprometiéndoles, ¿no? También con compromiso. ¿Y eso cómo se hace? Bueno, se hace de muchas maneras, pero yo apuesto sobre todo a que cada persona tenga la libertad y el espacio dentro de una empresa para ser él mismo o ella misma y sacar sus mejores talentos y fortalezas, porque está comprobado que cuanto más felices estemos, más vamos a dar. O sea, es que es una cosa como muy obvia, pero no lo hacemos, ¿no? Y al final no es por buenismo, como yo digo, o sea, yo creo que lo hacemos por dos cosas, ¿no? Para que la persona esté feliz, y además creo que es nuestra obligación, ¿no? Que todo el mundo esté bien, esté feliz, haya un bienestar, pero también, lógicamente, las empresas lo que quieren es llegar a objetivos, pues de una manera práctica, si voy a tener a las personas comprometidas y felices, van a dar su mejor versión, o sea que todo tiene sentido. Y también que estén como en su sitio, ¿no? Porque a lo mejor tienes una persona en un departamento que no encaja y tiene unas cualidades que podrían venirte mejor en otro. Totalmente, esto es mi mayor, ese es como uno de mis mantras, ¿no? Al final es como, esta frase que siempre se dice, ¿no? Que es como si mides a un pez por trepar un árbol, ¿no? O sea, pues va a ser el que mejor te nade, ¿no? Y para trepar un árbol, pues prácticamente que no lo va a poder hacer, ¿no? Pues esto es lo mismo y tiene mucho que ver con el modelo que yo defiendo, ¿no? Que además también me gusta decir que luego si entramos más en profundidad puedo contar concretamente, pero ya a veces me doy un paso atrás, ¿no? Y además de este modelo es una filosofía global, es un cambio de chip y cambio de mentalidad y de decir, yo creo, y además creo firmemente en esto, que todo el mundo tiene uno o varios talentos que le hacen destacar de las demás personas. El problema es que muchas veces no los encontramos, no nos paramos mucho a mirarnos hacia adentro, y esto más la responsabilidad, por supuesto, las empresas tienen que darte también el espacio y las herramientas, pero al final también esto es un tema, a mí me gusta mucho la barrera entre lo personal y lo profesional, para mí muchas veces se van entrelazando, ¿no? Entonces al final es una responsabilidad de cada uno de nosotros mirarnos hacia adentro, autoconocernos, saber qué se nos da bien, qué nos gusta más, para encontrar, como bien dices, aquel lugar donde puedo dar mi mejor versión, porque a lo mejor yo en un puesto pues no estoy dando mi mejor versión, estoy apagada, no lo estoy haciendo bien, y en el mismo puesto tú lo haces muy bien y viceversa. Con lo cual, al final, esto yo creo que es una obligación de las empresas también, de buscar los espacios, las herramientas y las personas, y de las propias personas, pues al final yo siempre digo que la vida es una, y yo, bueno, es una de las cosas que me dedico, ¿no? Acompañar a las personas a cuando están en momentos de cuestionamiento o de reinvención, pues de verdad mirarse hacia adentro y buscar los pasos adecuados para encontrar su lugar, porque sé que todo el mundo podría encontrarlo, pero desgraciadamente hay muchos casos que no, que soy un poco extremista, pero digo, qué pena que se mueran sin encontrar nunca su talento y se mueran en un puesto de trabajo o en una situación personal en la que no son felices porque no pues han hecho todo lo posible para encontrar ese lugar que existe. Actualmente tú ayudas a las personas a lograr este propósito, pero ¿en qué punto, yéndonos hacia atrás, decidiste hacer esto? Bueno, pues como suele ocurrir en este tipo de cuestiones, cuando tú lo vives, ¿no? Pues lógicamente es como que hay una frase que también me gusta mucho a veces, que a veces decimos que en la herida de cada uno está nuestro propósito. ¿Y esto qué quiere decir, no? Que a lo mejor en las cosas malas o en los momentos malos que hayas tenido, claro, que has vivido tú misma, te han llegado tanto que cuando lo has superado, y yo que también te sigo mucho a ti, creo que también por otro camino tienes mucho de esto, ¿no? Cuando lo has superado, pues te sientes como en la obligación por un lado, pero también como en las ganas y en la pasión de ayudar por ahí, ¿no? Entonces,
Yo, como te decía, me he dedicado, o sea, estaba relacionado porque me he dedicado toda la vida, como decíamos, al mundo del talento en el sentido de trabajar en consultoras o empresas, como nosotros llamamos, finales clientes en el mundo de los recursos humanos y el talento, para que nos entendamos, pues dando formación, sobre todo en soft skills, de liderazgo, de trabajo en equipo, de ventas, etcétera, etcétera. Y eso me he dedicado, pues toda mi carrera profesional. En un momento dado, como la vida personal y la profesional se entrelazan, yo mi carrera profesional pues la he hecho pues, en Sevilla y también muchos años en Madrid, ¿no? En un momento dado, pues mi vida personal está ahí por medio y conozco a mi marido, que es de aquí de Tenerife, y me quiero venir aquí, entonces me vengo a Tenerife, sigo haciendo este trabajo un tiempo, pero luego, bueno, fui madre, he sido mamá, soy mamá de 3 niños muy pequeñitos, que son menores de 6 años los 3, muy seguidos, que siempre también digo que son lógicamente mi mayor proyecto y me dan la vida, pero también las que son más lo saben que también te quita muchos espacios y mucho tiempo. Entonces en ese momento decido que a lo mejor me va mejor otro tipo de trabajo, más, no sé, claro, al final cuando trabajas en consultoría hay mucho viaje, mucho proyecto, para arriba, para abajo, y digo, quizás hay momentos de parar un poco y encontrar un trabajo un poco más tradicional, más estable, etcétera, y me voy a trabajar en una empresa también vinculada con los recursos humanos, pero en una parte pues que tenía otro tipo de foco y de cuestiones más administrativas y más, tampoco voy a entrar tanto ahí, pero que volvemos al pez que tiene que trepar el árbol, y a mí ese puesto me apagaba mucho, que ese puesto luego lo puede coger otra persona y a lo mejor como anillo al dedo y maravilloso, y esa empresa maravilloso también, que no quiero que se malinterprete. Simplemente, como yo ya había conocido este método, yo creo que aunque no lo hubiera conocido, tarde o temprano no me iba a jubilar en ese sitio. Pero creo que me hizo verlo como mucho más rápido y más claro que no era mi lugar, porque no estaba al final consiguiendo la energía, no estaba siendo feliz, porque no estaba haciendo lo que a mí me gusta. Entonces, hombre, tampoco es fácil, no es de la noche a la mañana. Además, ese mensaje también me gusta darlo, que yo no soy aquí una kamikaze y yo no acompaño a las personas a venga, hay que mirar muchas cosas, hay que ser también opcionales, con cabeza, hay que ver las circunstancias, pero por tanto yo poco a poco me voy dando cuenta y voy trazando mi plan B, con un poco de miedo también siempre, porque imagínate la comparación, además empresa potente, estable, buen sueldo, buenas perspectivas, pero ya te digo, no me llenaba. Y entonces ya en un momento dado decido dar el salto, dejar esta empresa y montar mi proyecto por mi cuenta, que justo la semana pasada hice como un año, ¿no? Hice mi cumpleaños de liberarme, como yo digo, profesionalmente, de ser freelance, que da mucho miedo al principio, pero afortunadamente tengo que decir que este año el balance ha sido súper positivo y me ha traído, pues mira, muchos más, a nivel negocio, muchos más proyectos y mucho más éxito del que creía, pero es que además a nivel personal, pues estar mucho más feliz, y a nivel, mira, lo traigo también, conexión con personas. Yo creo que es verdad lo que dicen del universo, que cuando estás ya en tu sitio adecuado, sin casi buscarlo, pues te van trayendo las personas adecuadas. Mira, me pasa mucho aquí en Tenerife, que antes como que cuando estás en el mood inadecuado todo lo veía negativo, y una cosa que me pasaba y me quejaba un poco y decía, es que no encuentro gente como que tenga las mismas inquietudes que yo, o sea, me cuesta, y no las encontraba y creía que no existían, y desde que estoy este año así, pues me voy encontrando conexiones. Mira, estoy aquí sentada contigo, que también es una mujer a la que admiro, y me va, como que me va trayendo el mundo, por el universo, como se dice, personas y conexiones, pues súper interesantes, más afines a mí, etcétera, etcétera. O sea, que está clarísimo que cuando vibras desde la vibración adecuada, y lo traigo a mi tema de empleando tus talentos y empleando tus fortalezas, como que todo ya conecta a tu favor. Todo tiene una cara de una cruz, ¿no? Este trabajo tradicional, pues tienes una estabilidad, ¿no? Un sueldo fijo. Luego tenemos la parte del emprendimiento, que también te da esa parte de libertad. Pero ¿a qué reto estás enfrentado emprendiendo? ¿Qué te han marcado? Pues mira, tengo que decir, o sea, a lo mejor si el año que viene nos sentamos otra vez, te digo otra cosa, ¿no? Pero claro, yo creo que a lo mejor tenía tanto miedo y estaba tan en preaviso de la parte mala, que casi todo ha sido bueno. Pero bueno, lógicamente, yo creo que
Bueno, podría decir que puede haber dos grandes retos. Un reto es el económico, así te digo, cuando emprendes, claro, tú tienes que buscar tu sueldo mes a mes, día a día, o sea, no puedes bajar la guardia, ¿no? O sea, al final, si estás en una empresa y tienes un sueldo mes a mes, pues tienes prácticamente asegurado que el día 27 vas a cobrar, ¿no? Y aquí al final es inventarte cada día, ¿no? Y nuevos proyectos para conseguir esa facturación mes a mes. Y aunque, como digo, toco madera, esto es madera, ¿no? Toco madera, por ahora bien, pero siempre tienes que estar alerta, por así decirlo, de decir, tengo que buscar mi facturación mes a mes. Y luego pero eso al final, ya te digo que se ha solucionado. Otro miedo mío era que, como soy una persona muy sociable y me gusta mucho trabajar y conectar con personas, al final el mundo del emprendimiento también es un mundo muy solitario. Yo creo que lo sabemos todas, porque creo que es un tema que también se habla mucho, ¿no? Pero me he dado cuenta que precisamente por eso pues hay gente que le gusta mucho pues conectar personas y al final inventarnos, que puede ser sanaos, para unir a esas personas solitarias que si no estarían en su casa todo el día, ¿no? Con el portátil. Entonces no lo es. O sea, era otro de mis... Y ese era uno, fíjate que más que el económico, yo hablaba antes de dar el salto, ¿no? Con un compañero mío de trabajo y me decía, él me ponía el obstáculo. Lisa, pero con lo social que tú eres, perder el concepto equipo, digo, ya, eso me da un poco de miedo, digo, pero bueno, entonces, pues como todo, pues igual que te tienes que buscar y construir el dinero, la facturación, te tienes que construir tu red. Y creo que afortunadamente, pues lo voy haciendo, y voy haciendo proyectos en los que necesito colaboraciones. Pues entonces voy buscando colaboraciones y me parece genial, porque también tienen libertad ahí. Al final, cuando trabajas en una empresa, pues tienes el equipo que tienes y no puedes elegir. Aquí dices, bueno, tengo tal proyecto, pues voy a elegir a tal colaboradora que creo que, mira, ya no en femenino porque casi siempre han sido mujeres, que creo que le puede ir muy bien, tal y cual. Y para mí, como te digo, se entrelazan al final, hacen lazos personales. O sea, que en ese sentido también bien. Pero bueno, que mañana, el lunes nos levantamos y tenemos que seguir. Yo diría seguir alerta siempre y nunca bajar la guardia, porque hay que construir todo tú sola, digamos. A modo de cierre, ¿qué tips les podrías dar a las personas que nos están escuchando para descubrir ese talento que tienen innato? Pues yo lo primero que digo siempre es que es una obviedad, pero creo que lo hacemos poco, que hay que pararse y mirarse hacia adentro. Y al final, ¿cómo nos miramos hacia adentro? Pues primero eso, no yendo todo el tiempo en piloto automático y no cuestionando o reflexionando las cosas. Yo creo que yo soy una persona muy reflexiva y por eso defiendo también que las personas lo sean, ¿no? O sea, porque me sorprende, porque como acompañan a muchas personas, cuando ya dan el paso, me sorprende que hasta ese día, lo poco que ya no es nada que te cueste dinero, que no hablo de un coach, no hablo de una herramienta, no hablo de un método, lo poco que se han tomado, como yo digo, un café con ellas mismas o ellos mismos, ¿no? De decir, venga, o sea, no puedo estar todavía en piloto automático, o sea, tengo que pensar qué quiero, qué no quiero, etc. Entonces, primer tip, que se tomen un café con ellos mismos y, bueno, que es que puedes buscar incluso en internet o por sentido común varias herramientas de hacerte las preguntas adecuadas y hacerte un plan adecuado de qué quiero, o sea, si quiero llegar a esto, qué quiero en mi próximo, y no ser muy ambiciosos, ¿no? Sino qué quiero en las próximas semanas, en los próximos meses. Yo también siempre digo una frase que, pues si tienes un objetivo y que sea, todos los días tienes que dar un pasito hacia él. ¿Qué estás haciendo hoy que se acerque a ese objetivo? Aunque sea algo súper pequeño, ¿no? Y luego hay también para mí una pregunta o un método muy potente cuando estás muy perdido, que también pasa, ¿no? Hay gente que me dice, pero es que tú lo tienes muy claro, pero es que yo no tengo ni idea lo que quiero hacer, lo que me gusta, lo que se me da bien, ¿no? Pues pregunto, ¿a qué te gustaba jugar de pequeña, no? Y es una pregunta muy potente que puede parecer una tontería, pero bueno, a lo mejor no es eso exactamente, pero ¿con qué estaba relacionado? ¿Sabes? Ir por ahí, ¿por qué? O sea, tiene más sentido del que parece, porque al final yo creo que en la vida es ir poniéndonos capas y luego ir quitándonos, ¿no? O sea, entonces cuando eres pequeña, claro, tienes muy pocas capas y muy pocos sesgos, entonces eres tu yo más pura, porque no estás muy influenciada, a ver, no vas influenciando más, ¿no? Pero no estás muy influenciada, entonces pues juegas a lo que en ese momento te sale de verdad que quieres jugar y que te gusta, ¿no? Entonces esa es tu yo más pura. Luego, pues nos vamos sesgando y ya llega un punto, ese es el problema, que nos perdemos porque tú ya no sabes si te gusta algo porque te gusta o porque te han llevado por ahí, ¿no? Entonces vuelve a esa tu yo más pequeña y ahí encontrarás, yo no digo que todas, pero valiosas respuestas, a lo mejor vinculadas a esto,
o lo que has pensado, etcétera, etcétera, pues al final vas construyendo un camino de saber lo que quieres. Y al final, yo siempre digo, y esto está demostrado, que lo que se te da bien es en lo que disfrutas. Con lo cual, pues ahí, como decimos, pues vas a estar mucho más alineada a lo que te gusta, vas a estar más feliz, vas a conseguir mejores cosas, el universo, os lo aseguro, os lo va a devolver y vas a tener más éxito profesional, pero lo más importante es que vas a estar como más alineada con tu yo de verdad y vas a tener muchísimo más work time. Elisa Ferraro, muchísimas gracias por este ratito en No Me Cuentes Cuentos, por presentar esas mis fortalezas que hay dentro de ti. Muy bien, gracias a ti por invitarme, un placer. Y continuamos en No Me Cuentes Cuentos desde las terrazas del Sausal con estas joyas Carena y Plata como patrocinadora del programa de Bienestar y Emprendimiento de No Me Cuentes Cuentos. Nos deja para que también difundamos al mundo su propio talento.